para que la próxima semana podamos ver Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9. Por favor, lean capítulo 9 de Daniel y vamos a estar allí viendo en la palabra del Señor importante información. Este capítulo 8 va de la mano con el capítulo 7. Hemos estado viendo la semana pasada una dimensión que para muchos no es quizás la más utilizada o empleada, ¿verdad? Porque obviamente esto representa o significa lo que decíamos la semana pasada, particularmente lo que es las cuatro bestias, lo de las cuatro bestias, pero también algo importante sobre lo que viene a ser la parte espiritual, ¿no? La parte donde menciona la palabra del Señor, este anticristo, estos reinos que se van a levantar, ¿verdad? Obviamente, y que van a blasfemar el nombre del Señor, ¿no? Como dice la palabra de Dios, que se hace pasar. ¿Cómo? No es que sea Dios, sino se hace pasar como qué, como Dios. El capítulo 8, acá tenemos con un subtítulo. ¿Qué dice este subtítulo? Dice, es la visión de qué? Es la Del visión carnero. del carnero, ¿no? El macho cabrío. Entonces, El cuerno exactamente, pequeño. del carnero y del macho cabrío, ¿verdad? Yo quisiera, acá también hemos tomado algunos apuntes para no olvidar y tomemos en cuenta que el capítulo 7 ocurre en el primer año de Belsasar, ¿no? En el capítulo 8 también se produce una visión, ¿no? En la cual tuvo lugar allí nomás, casi algunos sostienen un par de años después, pero allí nomás casi en el año 551 antes de Cristo, ¿verdad? Y lo que podemos tomar en cuenta es donde básicamente aquí ya se está refiriendo a lo que es la nación de Israel, ¿no? Básicamente a la nación de Israel. Hay un sesgo muy marcado en el capítulo 7, capítulo 8, un énfasis muy especial para Israel, para la nación de Israel, ¿no? En lo histórico como en lo profético, ¿correcto? Ahora, dice la palabra de Dios en el año tercero del reinado de Belsasar, estamos en el capítulo 8 de Daniel, y damos la bienvenida a los hermanos que se están incorporando, ¿ok? Dice, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, cuando la vi yo estaba en Susa, que era la capital del reino, en la provincia de Elam. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai. Estos dos primeros versos son bastante especiales. Bueno, cada texto, aquí podemos darnos cuenta, en primer lugar, tres cosas importantes. Es el tercer año del rey Belsasar, ¿no? Bueno, acá lo vemos. En segundo lugar, los hechos suceden ¿dónde? En una ciudad llamada Susa. Susa es la capital del reino de Elam. Se le llamaba provincia, pero en realidad era parte de la nación Elam, ¿no? Elam. Pero Elam, traducido al idioma o a la lengua regional o local de aquel entonces, era como Irán, Eran viene a ser Irán para el español. Entonces, podemos decir que este era una nación de Irán, básicamente. Obviamente se refiere pues a los persas, ¿no? Pero vamos viendo algunos puntos importantes, ¿no? Esto se da entonces en la ciudad de Susa. Y en tercer lugar, un detalle que llama la atención, esta visión se da junto al río Ulai. Algunos sostienen que no fue, algunos teólogos sostienen que no fue una visión en la que fue presencial, sino como que Daniel fue tomado, ¿no? Y ve esa visión, pero que físicamente él no estaba en Susa. Esa es
una posición de algunos teólogos, y hay otro tanto que sostienen que literalmente él estuvo realmente en Susa, ¿no? El profeta Daniel. Y así, y allí en esa ciudad, Susa, capital pues del reino de Elam, entonces él va a tomar parte de esta visión. Como sabemos, hasta el año 550, este lugar de Elam prácticamente funcionó como una nación autónoma, pero en el año 550 se convierte en una satrapía, de ahí que sátrapas, ¿verdad? Gobernadores, el sistema político que se realizaba en aquel entonces, pues pasa a ser anexado a los persas. O sea, los persas toman o conquistan esta ciudad de la que estamos mencionando, ¿no? En el capítulo 7, hermanos, en el capítulo 7, ¿es una visión o sueño? ¿Qué me dicen ustedes? Sueño. Una visión. Es un Un sueño. sueño, un Es un sueño. sueño, a tener cuidado. O sea, normalmente este libro de Daniel, la profecía de Daniel está saturada, por usar un término, de visiones. Pero el capítulo 7 es un sueño. Vuelve al capítulo 8, pero Pastor, ya como una visión. Entonces, va haciendo esa aclaración, ¿cierto? Haciendo esa aclaración. Por otro lado, también podemos tomarnos cuenta, dice que esta visión justamente es la de un carnero. Miren en el tercer y cuarto versículo, que un hermano, por favor, nos ayude leyendo, tercer y cuarto versículo de Daniel 8. Amén. Dice la palabra de Dios, el 8, ¿verdad, pastor? El 7 y el 3 y 8, por 4. favor. Ah, perdón, sí, 3 y 4, por favor. Capítulo 8, versículo 3 y 4, ¿verdad? Por favor. Dice, y alcé mis ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río, el cual tenía 2 cuernos, y los 2 cuernos eran altos, pero uno era más alto que el otro, y el más alto subió a la postre. 4. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía mantenerse de pie delante de él, ni había quien librara de su mano, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Uh-huh. Gracias. Es interesante esta porción, estimados hermanos, por las siguientes razones. Estamos hablando de quién? De el carnero. Pregunto, ¿de qué imperio estamos hablando? Romano. ¿El imperio romano? ¿Seguro? Medo persa. Los medos persas, ¿verdad? Los medos persas. Dice que estaba junto al río. Este carnero tenía 2 cuernos. El detalle es que dice que uno era más grande. Ahora, veamos un momento el versículo 20. Una hermana que lea el verso 20, por favor. 8:20, ¿quién lo lee? Amén. Dice, en cuanto al carnero que viste que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Ok, ¿está claro? ¿Verdad? Entonces, este carnero representa, este carnerito, ¿verdad? Representa a lo que era el imperio de los medos persas, ¿cierto? O sea, ¿cuál de los dos animales? El que vemos a la izquierda, ¿no? Al lado izquierdo. Y dice que tenía 2 cuernos, ¿correcto? Uno de ellos va a crecer más. Y el versículo 20 del mismo capítulo 8 nos indica tácitamente es el imperio de los medas, el imperio medo-persa, justamente el que va a conquistar al imperio de Nabucodonosor. ¿Exacto? ¿Correcto? Ahora, ¿con qué de las bestias del capítulo anterior, cuál es esa bestia que lo identifica a los medos persas? ¿Quién me lo dice?
En este capítulo el carnero, pues. El oso, el oso, El oso. El El oso oso. tenía, seguro que era el oso. medopersa. ¿sí? Levantaba su costado Así más que es, el otro. el oso. ¿Sí? Sí, ahora, ahí en el capítulo 7, hablando justamente de las bestias, de las 4 bestias, dice que el primero era como, no es que era, sino que era como, acuérdense de símil comparación, como un león, ¿no? O sea, era una fiera, y dice la palabra que tenía alas de águila. El león, como que dijimos que era el rey de los animales, y el águila de las aves. Esas características pertenecen al imperio babilónico, al de Nabucodonosor. Pero luego ellos sucumben ante la segunda, ¿no? Y luego dice la palabra de Dios que aparece, dice una segunda bestia, el cual dice, segunda bestia semejante a un oso, el cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. ¿Quién nos da la explicación al respecto? En cuanto se alzaba, dice, de un costado más que del otro, o sea, dando como esta, más o menos esta postura, ¿sí? Y dice que su boca tenía 3 costillas. ¿Quién recuerda? A ver, mire sus apuntes y lo comparte rápidamente. ¿A qué se refería? A ver, se refería a los medos Pastor, persas. Sí, dígame, sí, díganos. pastor, el animal semejante al oso se refiere a medopersas, pero cuando dice que se levanta el otro lado, ¿no? Más, se refiere a que Persa era más prominente que los medos, porque ahí viene Ciro el Grande. Ok. Y esos, lo que vimos allí en la escritura, que nos habla que Profesor, yo tengo aquí habla acerca de las 3 costillas como a Lidia, Egipto y Babilonia. Y el que fue más prominente fueron los medas por Ciro el Grande. Muy bien, sobre todo esa última parte que complementa a Víctor, ¿verdad? Sí, profesor. Gracias, ya estoy reconociendo la voz. Yo de aquí no los veo, he minimizado para poder tener toda la pantalla, pero ya estoy captando las voces, estoy identificando. Entonces, muy buen aporte que complementa lo que nuestra hermana ha mencionado. Es cierto, esta fiera, como lo que es parecida, semejante, ¿ve? El término es una figura que se utiliza como figura literaria o recurso estilístico. Esa es la parte alegórica o figurada que nos habla la palabra de Dios, hablando en escatología propiamente, pero también tenemos un lenguaje literal, ¿no? Literal, en el término judío que implica pues tal como es, tal como se dice. Pero acá nos dice además que este oso, entonces dando a entender que la parte más prominente se refería a los persas, porque después los persas a su vez van a llegar el momento que van a sobreponerse sobre los medos, ¿no? Imagínense, o sea, los persas, los iraníes, ¿correcto? Y que esas 3 costillas que tiene entre la boca esta fiera parecida, como acá nos habla la palabra de Dios, pues era Lidia, ¿verdad? Después, ¿qué otro? 2 naciones más, Egipto, ¿y qué más? Babilonia. Y Babilonia, finalmente en alianza, ¿no? En alianza con los medos, en alianza con los medos. Entonces, allí vemos aquí ya la interpretación. Esto es importante, hermanos, porque esto viene de lo que es la hermenéutica y la exégesis. Hermenéutica, exégesis son primas hermanas, ¿no? La hermenéutica nos ayuda a hacer una interpretación correcta y apropiada, y la exégesis a poder acomodar todo el contexto desde el aspecto lingüístico, histórico, escatológico, bíblico, literal, alegórico, etcétera, 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 y por consiguiente poder comunicar el mensaje. Esta comunicación va a ser la homilética, pero la parte hermenéutica es de suma importancia. De allí que la oración
nos puede el Señor dar para poder entender y poder ver lo que también se llama en el hebreo un sentido de lo que es la hermenéutica, un principio que le llamamos la joya. Y aquí vamos a darnos cuenta justamente, ¿no? Como estamos viendo cada uno de estos puntos en paralelo. Ok, gracias. Es bueno recordar así a grosso modo para ir apuntalando algunos aspectos que deben quedar muy claros entre todos los presentes. Entonces, Persia, Irán era muy importante, ya lo hemos visto en el versículo 20, que acaba de leer también nuestra hermana, en el siglo VII, ¿verdad? Que tiene más influencia y que justamente se toma una alianza con los medos y conquista finalmente a Babilonia, ¿correcto? En el año 550, a su vez los persas, ¿sí? Los persas van a tomar el imperio de Media, ¿no? Por el oeste van a conquistar Babilonia, Siria, acá tengo también un dato, Asia Menor, por el norte hasta Armenia, en el sur Egipto y Etiopía, ¿no? Lo repito, por el oeste Babilonia, Siria y Asia Menor, por el norte van a llegar hasta Armenia y por el sur van a llegar a conquistar Egipto y Etiopía. Ese era el mundo de aquel entonces, ¿no? Mire, era enormes y vastas regiones, realmente, ¿no? Eso es algo que nos menciona aquí la palabra. Ahora, del mismo modo, el versículo 21, miren lo que dice, a ver si un varón nos lo lee, por favor. ¿Qué dice el verso 21? 8:21. Amén. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Gracias. Sí. Acá es algo muy importante también. Este verso 21 hace referencia ya a este segundo animal, el macho cabrío, ¿no? Hay un enfrentamiento allí. Hay un enfrentamiento entre los dos animales. Y este macho cabrío representa el imperio griego, ¿correcto? ¿Estamos de acuerdo? Al imperio griego personificado en un personaje, ¿no? ¿En quién? Alejandro Magno. Exactamente. Alejandro Magno, que fue un prodigio militar. Él movilizaba millares de soldados, o sea, tenía un ejército de miles y de miles de hombres. Y en una manera, desde los 20 años, Alejandro Magno comenzó a darle a Grecia lo más sendos victorias militares, conquistando reinos, extensiones grandes de territorio y mucha riqueza para Grecia. Y esto va a terminar con un sello de oro justamente imponiéndose entre los medos persas. Miren, los medos persas eran guerreros, ojo, los medos persas eran hombres de guerra, como leímos anteriormente, hombres fuertes, robustos. Sin embargo, los griegos van a dominarlos, van a conquistarlos. Ahora, un detalle que quiero mencionar rápidamente, aquí en lo que vemos en la palabra del Señor, volviendo aquí al texto bíblico, en el capítulo 8, ¿no? Miren lo que dice el versículo 5. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío, ya está apareciendo Grecia. Venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, ¿ya? Sin tocar tierra. A ver, ¿quién nos puede comentar o explicar rápidamente? La última parte del verso 5. Dice, del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Acá vamos a ver que el español, otra parte, otra vez la hermenéutica, es el aspecto lingüístico. Es sumamente importante el aspecto lingüístico. Y acá vemos un término polisémico. ¿Qué es un término polisémico? Una palabra polisémica. Poli, varios, sema, significado. Es polisema. De ahí viene semántica. Es la ciencia de la lingüística que estudia el significado de las palabras. La parte lexical. ¿Ok? Entonces, acá vemos que hay una palabra que tiene más de un significado. Es una palabra polisémica. Es decir, una palabra que se utiliza en diferentes contextos y que obviamente tiene significados diferentes. Acá dice,
sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. A ver, ¿quién nos dice rápidamente? ¿Quién nos puede explicar? Pastor, bueno, no sé si estará bien, pero como sabemos, el macho cabrío representa a Grecia, ¿no? Y estaba liderado por Carlos Magno y él fue sorprendente en su marcha militar, fue veloz, atacó rápidamente y entonces sí, se simboliza, ¿no? Por el movimiento rápido de un macho cabrío. Entonces fue algo así. Bueno, lo puedo asimilar así. Ok, dice, sobre la faz de toda la tierra. Acá se refiere sobre toda la tierra, sobre todo el planeta, sobre todo el mundo de aquel entonces. Por eso comete un imperio. Domina naciones, regiones, grandes extensiones de territorio justamente, pues, ¿no? Entonces, a eso se refiere sobre la faz de toda la tierra. O sea, se convierte en una autoridad, es un imperio. Y sin tocar tierra, eso también es algo muy interesante, porque acá vamos a darnos cuenta que la manera como Alejandro Magno va conquistando es una manera impresionante. O sea, 10 años, desde los 20, prácticamente hasta los 32 años, 20, 22, que en la cual fallece a los 32 años, es una velocidad. O sea, para 10 años conquistar el mundo, ojo, no hablamos de conquistar a sus vecinos o problemas territoriales, sino el mundo de aquel entonces, lo que era la tierra, el planeta, todos los reinos de la tierra de aquel entonces. Por eso dice allí, en ese sentido, dice sobre la faz de toda la tierra. Pero también hay otro término, sin tocar, dice la faz de la tierra. Eso justamente es la velocidad a la que Alejandro ejecutaba sus campañas militares, por las razones que ya mencionamos hace unos minutos. Y por otro lado también, la que podemos darnos cuenta con la que es la tercera bestia del capítulo anterior. ¿Cómo se describe al imperio griego dentro de la tercera bestia? ¿Recuerdan ustedes? Un leopardo. El leopardo. ¿Qué más? Con 4 alas. ¿Alas de 4 algún ave o alas solamente dice? Un leopardo de 4 cabezas. Y 4 cabezas, ¿no? Leopardo, ¿por qué? Porque es una fiera, una que corre a una velocidad, y así fue. Así llegó a conquistar. Por eso que en ese impacto, este macho cabrío va a vencerlo, ¿verdad? Pero tampoco el carnero no desaparece, no. Vamos a verlo todavía unos minutos, su razón de ser relacionado a Israel, ojo. Ahora, por un lado, y en el otro aspecto, vamos a darnos cuenta también a que estas 4 alas en el capítulo 7, versículo 6, se refiere pues al poderío y la fuerza que tenía Alejandro el Magno, ¿no? Uno, dice, se producen acá 4 cosas. Rápidamente lo digo. Uno, lo hiere. Es decir, hiere al carnero, ¿no? El macho cabrío lo hiere. Uno. Quebranta sus 2 cuernos. Tercero, lo derriba en tierra. Lo derriba. Y cuarto, lo pisotea. O sea, lo domina. 4 cosas. Lo hiere, quebranta sus 2 cuernos, lo derriba en la tierra y por último, lo pisotea. Lo pisotea. ¿No? Verso 8 dice, y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Ahí está en el versículo 8, ¿no? Entonces, acá hace referencia, pues, a Alejandro el Magno y a cómo también conquista Babilonia, ¿no? Y también aquí nos damos cuenta que se debe ver esta profecía de ascenso y caída de Alejandro Magno. Esta es una profecía bíblica que cuando es escrita por Daniel, se va a dar 200 años después. 200 años después. O sea, esta visión o profecía inmediatamente, particularmente en el verso 8, no se cumplió así, sino que
tuvo que pasar 200 años para que los medos persas sucumbieran, 200 años después, ante el macho cabrío, es decir, ante el imperio griego. 200 años que la profecía bíblica ya anunciaba lo que iba a suceder. Es decir, que Alejandro Magno conocía, oyó la profecía o relato de los hebreos, que era la profecía de Daniel, el judío, el hebreo. 200 años, hasta que se llegó a cumplir, literalmente, cuando los griegos conquistan a los medos persas. Esto realmente es impresionante. Esto es realmente impresionante, ¿no? Sabemos que Alejandro Magno, en el versículo justamente 8, nos habla pues de allí de la muerte, ¿no? De Alejandro Magno y que sus 4 generales va a dividirse, ¿no? En las 4 cabezas, ¿no? Esta tercera bestia tenía 4 cabezas, 4 alas y la forma era de un animal parecido a un leopardo por su velocidad y las 4 cabecitas que se representan entre sus 4 generales, ¿sí? Sus 4 generales, Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo, ¿no? Entonces, se cumplió 200 años después de revelada la profecía de Daniel. Ahora, del versículo 9 al 12, del versículo 9 al 12, vemos acá también que se menciona aquí de un cuerno pequeño. Miren el versículo 9. Y de uno de ellos, del cuerno pequeño, creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció entre el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Acá Daniel nota en la visión de uno de ellos, o sea, uno de ellos, ¿verdad? Dice que sale un cuerno pequeño, y este cuerno pequeño está identificado como lo que es un terrible personaje. Anótenlo, por favor. Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes. Muchos teólogos lo asocian como el Hitler de los judíos en el imperio de Daniel, perdón, en los tiempos del profeta Daniel, porque literalmente fue un Hitler. Literalmente exterminó a muchísimos judíos. Fue un sanguinario. Repite el nombre. Repite el nombre, por favor. Antíoco Epífanes. Voy a tomar aquí Antíoco Epífanes. Fue el que sacrificó un cerdo en el templo. Claro, va a cometer no solo, claro, eso y una serie de abominaciones. Una serie de abominaciones en el templo, ¿no? O sea, algo así como lo que fue Belsasar, pero allá en lo que era la casa de Dios. Y justamente quiero aprovechar aquí un momentito para ver con ustedes, o mejor dicho, poder tomar algunos apuntes, me parecen importantes poderlos considerar. Entonces, acá estamos mencionando este nombre, ¿no? De tal llamado Antíoco Epífanes. Va a ser un hombre que realmente muy despiadado, sumamente malvado, ¿verdad? De este cuerno pequeño, ¿verdad? Dice que reinó Siria entre el año 175 y 163 antes de Cristo. Reinó Siria. Una de las cuestiones que podemos ver aquí de Antíoco Epífanes es 2 cosas importantes. Su odio, vamos a ponerlo acá. Odio y persecución.
a los judíos. O sea, aquí vamos a darnos cuenta que este terrible personaje, ¿verdad? Antíoco Epífanes, va a demostrar un odio exacerbado, pero al mismo tiempo una persecución. ¿A quiénes? A los... Él es lo que hace el ataque a Jerusalén, pastor. Perdón, ¿cómo? Él hace el ataque a Jerusalén primero. Eso, Él ataca por a supuesto que Jerusalén. sí. Eso es lo que vamos a Ahí es ver. donde Sí, se revelan los porque, macabeos. claro, embistió a Jerusalén. Eso lo vamos a ver en unos instantes, hermano. Justamente gracias por el alcance. Entonces, en el año 168 antes de Cristo, en el año 168 antes de Cristo, organiza, planifica invadir a los judíos. Invadir a los judíos. Primero, perdón, quiso hacerlo con Egipto, pero fracasó. ¿No? Sí. Quiso hacerlo, pero no pudo. No. Interesante. Ahora, perdón, uy, ¿qué hice aquí? Ya, ahora sí. Entonces, algo que podemos ver, podemos darnos cuenta, es que fracasó. Ya luego, ante este fracaso, el Antíoco Epífanes, pues decide conquistar, invadir, atacar Jerusalén. Las murallas de la ciudad fueron destruidas. El templo, como lo acaban de mencionar, fue, ¿cómo se llama? Destruido, ¿verdad? A ver, perdón, acá, discúlpeme. Acá sí, hermano, gracias. Gracias por el alcance. Vamos a ver acá. Un momentito. Esto, lo que quería decir es que en este tiempo realmente fue una situación bastante difícil. Perdonen acá por el apuro, lo que quiero es poner acá rápidamente este término. Gracias, hermano. Ponemos acá, le vamos a poner aquí, si lo ponemos acá lo vamos a borrar. Este término. Ya, entonces acá vamos a usar de nuevo los términos odio. Persecución. Gracias, hermano. Gracias a los judíos. Este tal llamado Antíoco Epífanes, ¿no? Entonces, organiza querer invadir Egipto, fracasa y enfurecido esto, dirige todo su ejército justamente hacia los judíos. ¿Y qué produce allí? Pues las murallas son destruidas, el templo es profanado, ¿verdad? Inclusive coloca su imagen, de él mismo, de Antíoco Epífanes, en el lugar santísimo. Imagínense, ¿no? Algo así como lo que hizo Belsasar con los utensilios sagrados, pero en versión de el mismo territorio de Israel. Y un cerdo, perdón. Hay un poquito de interferencia, si puedes escribir, varón, no se te escuchó bien, por favor. Y ofrece un cerdo en el altar, lo que dijo anteriormente también el aporte, ¿no? Ofreció un cerdo. Y ustedes saben que el cerdo, pues para un judío, es algo que no lo puede permitir, que no puede aparecer en la mesa de ninguna manera, ¿no? Es un animal inmundo. Exacto, para un judío lo es, ¿no? Y no puede comer simplemente, no lo puede. ¿Perdón? También se llenó en los vasos de lo que encontró en Jerusalén, puso los caldos de cerdo.
en sus vasos santos que tenía Jerusalén. Los utensilios, ¿no? Claro, eso también fue claro, eso justamente una imagen dice que Que eso es una abominación, pues. exactamente, ¿no? Como la imagen que coloca en el altar, el cerdo ofrecido en el altar, el utilizar los utensilios sagrados de la casa de Dios, todo eso es una blasfemia, una abominación. Y centenares de judíos también fueron vendidos, aparte de como esclavos, fueron muertos. Por eso muchos lo consideran que Antíoco Epífanes fue Hitler de esta época. Persiguió a los judíos, los atacó, los expulsó, los vendió como esclavos, los asesinó. Y por otro lado, la persecución, ¿no? La persecución fue llevada a cabo justamente por él, ¿no? Y ahí estamos leyendo hace un momento los versículos 10 y 11. Dice el ejército del cielo. Y luego aparece la expresión contra el príncipe de los ejércitos. Esto significa naturalmente pues que Antíoco se ensañó, blasfemó, se rebeló contra el mismo Dios, contra el Dios Altísimo. Lo que la soberbia, el orgullo puede producir en el corazón de alguien, de una autoridad, de un gobernante que no tiene a Dios. Así lo hizo también Lenin con la ex URSS, ¿no? Y no solamente Lenin, lo hicieron también otros gobernantes que tuvo la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Literalmente cientos y miles de rusos fueron exterminados en campos de concentración o enviados a Siberia y murieron allí enfermos, congelados, tuberculosos. ¿Por qué? Porque no quisieron abrazar la causa del marxismo. Fueron enviados allí. Otro tanto fueron quienes, evangélicos, pastores, no solamente rusos, rumanos, polacos, evangelistas, fueron enviados hasta Siberia. Y hay testimonio que fueron realmente cruelmente torturados. He leído hace poco, no lo compartí con ustedes, Weinblatt es un pastor evangélico rumano, y él fue justamente torturado en la llamada cortina de hierro, ¿no? En la iglesia subterránea, predicó el evangelio. Y él narra, porque ha escrito 2 libros, si no me equivoco. Uno de ellos se llama Las torturas, ¿no? Uno que hace alusión a las torturas en los campos de concentración comunistas. Y otro, la forma como les lavaban la cabeza cuando eran torturados, para que renuncien de la fe cristiana, para que se avergüencen de la fe cristiana. Y lavaban la cabeza para que olvidara los versículos bíblicos. Pero, y él dice allí, ¿no? Que el comunista, la persona que abraza el comunismo, pierde toda sensibilidad humana, porque como no cree que hay un cielo, como cree que no hay un infierno, como cree que no hay un Dios justo, santo y soberano, y que ese es un Dios de amor, pero también Dios de justicia, entonces el hombre cree tener el poder sobre su prójimo, sea para torturarlo, humillarlo, o simplemente quitarle la vida. Eso es lo que él da testimonio. Antíoco Epífanes literalmente llegó a hacerlo eso en aquel entonces. Destruyó el templo, el altar de los sacrificios, y muchos judíos fueron sacrificados. Las cosas que eran preciosas para el pueblo de Dios fueron pisoteadas por este rey inicuo y blasfemo, ¿no? Este cuerno pequeño, también habla Daniel anteriormente, y este cuerno pequeño que aparece aquí en el capítulo 8, también está relacionado con lo que anteriormente se ha estado hablando, ¿no? Esto lo que se ha estado hablando. Entonces acá, esto es algo importante que no podemos pasarlo por alto, y que luego vamos a estar viendo aquí según la luz de la palabra de Dios. Vamos un momentito al versículo 15 y 16, por favor. En los versículos 15 y 16 vemos la presencia ahí de ¿quién? De Gabriel, ¿no? El ángel Gabriel. Y Gabriel, ¿verdad? Gabriel, el nombre de Gabriel, ¿qué significa? Bueno, varias interpretaciones, pero significa Dios es mi fortaleza. Gabriel es Dios es mi fortaleza. Y fortaleza fue la que le va a dar de parte de Dios este bendito mensajero angelical llamado Gabriel. ¿A quién? A Daniel, ¿no? A Daniel.
Entonces dice allí, y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, acuérdense del río Ulai, donde estaban sucediendo los hechos en Susa, que gritó y dijo: Gabriel, enseño a este la visión, ¿no? Enseño a este la visión. El profeta Daniel hizo un esfuerzo de poder comprender humanamente el significado de esta visión. Dice, consideraba, dice, procuraba comprenderla, pero hay una orden. Y allí que los ángeles son mensajeros. ¿Cuál es el mensaje de Gabriel? Enséñale, revélale, dale, ilumínalo, ¿no? Y dice, de modo que Dios no dejó a Daniel allí a su propia intuición humana, personal, sino que le dio el significado bíblico, espiritual, profético de lo que había visto en unos mismos instantes mediante esta visión. Luego ya vemos en el versículo 17 y 19, mientras él hablaba conmigo, caí en tierra sobre mi rostro y él me tocó y me hizo estar en pie. Y dijo, aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. El ángel Gabriel obedeció la orden dada de parte de Dios, le da la revelación precisa de la visión al profeta, quien queda pues absorto en el suelo, ¿verdad? Y dice, aquí hay una expresión clave, dice, para el tiempo del fin. ¿Han tomado nota? Dice, en la última parte, en el versículo 19, por favor, si desean pueden subrayar, dice, eso es para el tiempo del fin. Para el tiempo del fin. El ángel Gabriel usa estas expresiones para poder aclarar una situación. El fin de la ira y el tiempo del fin. ¿No? El fin de la ira y el tiempo del fin. ¿El fin de la ira ¿no? podría ser el fin de la gran tribulación? Sí, algunos, justo lo que iba a mencionar, algunos teólogos sostienen ello, ¿verdad? Pero noten ustedes que aun cuando la iglesia ya no está en la tierra, vamos por un momentito a Apocalipsis, Dios sigue mostrando. Porque el evangelio va a ser predicado, ¿no? Cuando la iglesia ya no esté en la tierra, el evangelio va a ser predicado. ¿Estamos de acuerdo en ello? ¿Aló? ¿Amén? Para los judíos, pastor. ¿Solamente para los judíos? Así es. ¿Solamente para los judíos? ¿O de los judíos para todos los que estén en la tierra? De los judíos para todos. De los No, los judíos que están en la tierra. para todos aquellos quienes queden en la tierra, pues, ¿no? Porque ya la iglesia no va a estar en la tierra, pero estos 144,000 judíos en la que ya hay evidencia actualmente que están aprendiendo diferentes idiomas. Allá en Israel, español, inglés, lenguas germánicas, lenguas asiáticas, ¿verdad? Lenguas latinas, español, francés. Acuérdense que nuestra lengua es, nosotros tenemos una lengua materna que es el latín, y el latín es la lengua materna, la lengua romance, ¿no? La de Roma. Y del latín que nace el español, el rumano, el francés, el portugués, el italiano. ¿Sí? O sea, lenguas latinas, están aprendiendo. Entonces, imagínense que, ahora, ¿por qué decimos esto? Porque cuando ya no esté la iglesia en la tierra, ¿qué evidencia? Bueno, hay varios textos en Apocalipsis, pero hay un verso en particular que habla del evangelio. ¿Quién lo dice, por favor? Apocalipsis 14:6. Una hermana que lo lea rapidito, por favor. Apocalipsis 14:6. Amén. Léelo, léelo. Ok, dice. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Gracias, gracias. Vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía, ¿qué cosa? El evangelio eterno. ¿Para qué? Para predicarlo a los moradores de la tierra. Ya la iglesia no está aquí. Bueno, en el contexto, la iglesia ya no va a estar acá, literalmente en la tierra. Ya el rapto, el arrebatamiento se produjo. Pero dice aquí
lo que está teniendo ahí el mensaje, Juan, lo que está él recibiendo, ¿qué es? Dice, vi volar. Él observa, Juan, dice, a un ángel, otro ángel, bueno, porque son varios, que tenía, dice, el evangelio eterno. ¿Cómo será la pregunta? ¿Cómo habrá sido el evangelio? ¿Cómo Juan pudo deducir que eso, lo que llevaba el ángel, era el evangelio? A ver, los escucho. Aló, aló. ¿Están o no están, hermanos? Estamos en Apocalipsis 14:6. ¿Cómo creen ustedes que Juan pudo ver, identificar? Porque dice que uno de ellos tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Ojo, es decir, a todos. 2, dice a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Es decir, a blancos, amarillos, cobrizos, de color, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta o no? Dice la palabra para predicarlo a los, y luego dice el término a toda nación, incluyendo a nuestro querido Perú, a Venezuela, a Sudamérica, Latinoamérica, Europa, Asia, etcétera, 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 a cada pueblito, a cada caserío que está allá en los Andes, allá nuestro hermano está ahí con todo el frío o el calor en el desierto, allí también llegará. Ahora lo que yo le pregunto es, sí. Doctor, se encuentra dentro del contexto de los 144,000, ¿verdad? Judíos. Sí. Ahora, los 144,000 judíos no son enviados para redimir al pueblo de Israel. Llevando aún la palabra de salvación, o sea, a los moradores de la tierra. El trato que va a tener Jesús en el tiempo de la gran tribulación es con su pueblo, no con los gentiles. Perdón, a ver, despacio. El trato que va a tener Jesús o Dios con Israel, no es, obviamente, no es con los gentiles, sino con Israel. Claro, pero el evangelio va a ser para solamente Israel o va a ser para toda la tierra. Bueno, va a redimir, va a rescatar a ese remanente. Estimado Michel, eso lo vamos a dejar Dios mediante para el próximo ciclo cuando van a ver Apocalipsis. ¿Por qué? Claro, hay una posición, un enfoque, una perspectiva de que este contexto solamente van a ser solamente para los judíos y los 144,000 van a predicar solamente para las tribus de Israel. Pero también se habla en la misma perspectiva de que ya no es solamente para Israel, no es solamente Israel, Israel está incluido como nación, ¿verdad? Como pueblo, como linaje, sino a todo el planeta, a todos los habitantes de la tierra en aquel entonces. Eso lo dejamos ya para el siguiente ciclo, obviamente, cuando lleven el curso de Apocalipsis. Pero desde ya es una buena punto que lo puedan ver. Y por cuestión de tiempo no lo vamos a poder ver en 2 minutos. Sino que yo pregunto, una idea de cómo Juan puede decir de que lo que estaba viendo en uno de los ángeles dice que estaba llevando el evangelio eterno. Como que le hace ver, como que le hace pensar que lo que llevaba el ángel allí en el cielo era el evangelio. Eso, hermanos, es una de las joyas que bajo la dirección de Dios nos tiene que iluminar para poder ver, entender qué le hace ver afirmar a Juan que lo que estaba llevando era el evangelio. ¿Cómo? ¿En qué forma? ¿Cómo lo identificaba? ¿Cómo lo reconoce? ¿Cómo puede determinar que lo que estaba viendo allí era el evangelio eterno? Que un ángel lo llevaba. Ahora, ¿qué llevaba? Una antorcha, llevaba una Biblia. ¿Qué llevaba? Puede ser una espada, correcto, porque Efesios 6 dice que la espada del Espíritu Santo es la palabra de Dios. Amén. Una espada de fuego a lo mejor, ¿no? Y el evangelio en el término divino, ¿no? Es decir, que toda la humanidad, ese término puede entenderlo, reconocerlo. ¿Por qué? Porque es el Dios creador, el Dios salvador. Muy bien. Esa es una perspectiva para que vayan viendo lo que es la hermenéutica, ¿no? En la hermenéutica hay principios, y uno de esos principios es justamente ver esa y ver cuál es esa joya
y poder ahí dentro del contexto, el Evangelio eterno, ahí pues la espada del Espíritu Santo, la palabra, la Biblia, o la Biblia, un rollo, un pergamino, ¿no? Un rollo, un pergamino, porque la Biblia nos habla, ¿cierto? Previamente de unos capítulos sobre ese tema. Entonces, para que se den cuenta, estimados hermanos, yo quiero concluir ya básicamente en este aspecto que está hablando en la que la última etapa en la que se constituyó la vida nacional para Israel en los tiempos antiguos. Esa es una posición. Pero también, hermanos, y esto es lo que justamente quiero puntualizar para los que se incorporaron un minuto después de la clase, por favor, lean todo eso relacionado al Estado de Israel. ¿Desde cuándo Israel dejó de ocupar ese territorio dado por Dios? Ese territorio que fluía leche y miel. ¿Desde cuándo fueron despojados? Esa diáspora, ¿desde cuándo se dio? Y cuándo ese exilio, esa diáspora concluye. Luego, una vez que pasa con Israel, ¿qué sucede en esas 2 últimas semanas de mayo? Cuando ya el naciente y floreciente Estado de Israel recibe ataque bélico de las naciones que estaban aquí. ¿Qué naciones fueron? Luego vemos ¿cómo se llama? Las batallas, ¿no? De las 6 días. Luego Yom Kippur. Entonces, por favor, infórmense sobre lo de Israel. Entonces, en el año 70, ellos van a prácticamente salir por el Imperio Romano. Esa diáspora, dejan de habitar y de vivir literalmente en territorio dado por Dios. Entonces, en algunos aspectos dicen que este tiempo antiguo se refiere a ese contexto, pero el ángel Gabriel le explica a Daniel lo que simboliza también esta visión, ¿no? Esta visión en la que le habla en el versículo 23 y 25, que estos reinados, dice, de estos cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo, de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, causará grandes ruinas y prosperará. Y más adelante dice, contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Esta expresión, esta frase, y al fin de reinado de estos, se refiere al término de estos reinos, ¿no? Cuando Alejandro Magno, es decir, de los griegos, fue dividido entre sus 4 generales. Luego la palabra del Señor ahí nos está hablando de lo que se refiere a que se levantará un rey altivo, ¿no? Y muchos sostienen que aquí se está refiriendo a lo que es este personaje que acabamos de ver, ¿no? De Antíoco Epífanes, ¿no? Pero también la palabra del personaje Antíoco Epífanes, ¿verdad? Fue un prototipo, es un prototipo del anticristo. Así es. No, es un prototipo del anticristo, el que odia y persigue. Y eso es lo que va a hacer el anticristo en el término, en lo que se refiere el aspecto de Apocalipsis, propiamente dicho. Va a perseguir. Primero va a ponerse la carita del iluminado, del inteligente, del genio, de un personaje carismático para todo el mundo, una sola moneda, una sola religión, un solo gobierno, una sola política, una sola autoridad, pero luego se va a quitar el antifaz. Y va a dirigir su batería, así como este personaje Antíoco Epífanes, ¿hacia qué? Hacia Israel. Su odio y su persecución hacia Israel. Por eso decía que particularmente este capítulo anterior y este capítulo hay un énfasis especial, sustancial para Israel. Para Israel, ¿verdad? Y lo que también tuvieron los judíos en la Segunda Guerra Mundial. Eso también podemos verlo, ¿no? Entonces aquí es como lo dice Caballosa, es un precursor del anticristo, ¿no? Antíoco Carballosa lo dice, ¿no? Es un precursor del anticristo, ¿no? O sea, es un prototipo, es un personaje que personifica la esencia
del anticristo escatológico. Proféticamente hablando, porque estamos en tiempo de Daniel, ojo. Y miren, del tiempo de Daniel hasta Apocalipsis, ¿cuánto tiempo va a pasar? ¿De acuerdo? Ahora, estamos hablando aquí, luego aparece un término, 2300 días, en el versículo 14, ¿no? Entonces, allí se ve también, dentro del contexto, que fue la fecha, el tiempo, el periodo, que se refiere entre el año 171 antes de Cristo y la fecha de la purificación del templo, que justamente fue el 25 de diciembre de 165 antes de Cristo. O algunos lo asocian también con la muerte de Antíoco Epífanes. ¿Cuándo murió este siniestro personaje? Justamente en el año 163 antes de Cristo, ¿no? Antes de Cristo. Entonces, concluyo, permítame unos minutitos. Antíoco Epífanes, él toma el poder en el año 175 antes de Cristo. Daniel escribe en el año 535. 535 se escribe el libro de Daniel. ¿Cuál es la diferencia? Si hacemos una resta, tenemos 360 años entre que fue escrito el libro de Daniel y la aparición de Antíoco Epífanes sobre el escenario mundial, ¿no? Es un periodo corto de tiempo, 360 años, ¿no? Entonces, acá tenemos que toda la profecía bíblica haya sido de la revelación divina, por un lado. Por otro lado, el vocabulario o la terminología profética o escatológica nos hace ver finalmente cómo termina. Miren en el versículo 27. Dice, yo Daniel quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días y cuando convalecí atendí los negocios del rey. Pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. No cabe duda que esto humanamente lo había conmovido profundamente a Daniel hasta que se enfermó. Mire, imagínense, ¿qué es lo que ve, no? Y más, es más, en el capítulo 12 dice, sella el libro, la ciencia avanzará. Haciendo recordar con otro texto justamente escrito en el libro de Apocalipsis, en el mensaje de las 7 iglesias, dirigida a Filadelfia. Y en ese primer pasaje del mensaje del Señor Jesús a la iglesia de Filadelfia dice, el que abre la puerta y quien cierra la puerta y nadie la puede abrir. Interesante, y dice sella, ¿no? Y el Señor le dice a la iglesia de Filadelfia, el que abre la puerta y quien cierra la puerta y nadie la puede abrir. ¿Se da cuenta? Acá hay una enseñanza enorme, por cierto. Él no entendía totalmente, completamente la visión. Ciertamente podía relatar y escribir el contenido. Hay mucho de este significado que va más allá también, hermanos, de nuestra comprensión humana y terrenal, ¿verdad? Pero todo, hermano, lo que está en la palabra de Dios, todo, absolutamente lo que está en la palabra del Antiguo y Nuevo Testamento, ¿verdad? Podemos y debemos creerlo. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios, hermano. Amén. Es la palabra de Dios, infalible. Amén. Inarrable. No hay error, no hay equivocación, no hay sombra de error. Es la palabra de Dios. Es la revelación de Dios en el aspecto escatológico para el hombre de hoy, en el siglo XXI. ¿Ok? Entonces, Amén, pastor. queridos hermanos, lo dejo aquí, por favor, lean el capítulo 9, por favor, y vean, empápense, infórmense todo sobre Israel. Ya, desde cuándo nuevamente se establece el Estado de Israel, las elecciones en la ONU, cuántos fueron los delegados, ¿no? Y ojo, hubo una especie de sabotaje. Y allí estuvo los ingleses. Miren, me da pena por Inglaterra y por Francia, que en un momento confabularon para hacer un sabotaje en esa día de elecciones clave para Israel.
Pero Dios es grande, hermanos. Y luego comenzaron a preguntar a cada delegado, y ahí estaba Perú. ¿Cuál es la respuesta de Perú? Y el representante de Perú se pone de pie y dice, a favor. Bendito sea el Señor, hermanos. Perú fue uno de los pocos países de la región que estuvo a favor de Israel. Pero ¿qué otros países de la región se levantaron para decir no? ¿Cómo están en este tiempo, hermanos? ¿Cómo están hoy por hoy? En el aspecto espiritual, moral, gubernamental, porque también tenemos un ápice de Daniel que es en el área gubernamental, ¿sí o no? Yo pienso que para los que estudian administración, gobernabilidad, deberían estudiar Daniel, hermanos. Porque en Daniel vemos las cualidades de un gobernante. Y si esas cualidades las tendría un gobernante de hoy, hermano, habría una gran bendición en la nación donde ese hombre o mujer se levantase por parte de Dios. Gran bendición. Así ese lugar no tuviese sembríos, ni minas, ni nada, hermano, Dios lo bendeciría, como lo hizo con Daniel. ¿Ok? Bien, queridos hermanos, cualquier comentario, por favor, me escriben y estamos para servirles. Que Dios los bendiga. Oremos, hermanos, oremos por este domingo, que Dios esté dirigiéndonos y que Dios también nos esté guardando, ¿no? Igual también a nuestro querido Perú, hermano, porque hay muchas partes del Perú que ya se han recibido amenazas, ¿no? En Cajamarca, en la sierra, hay amenazas de los que van a votar, de los que van a obtener miembros de mesa, y los están intimidando en algunas regiones a que tengan que tomar la foto para que no sean objeto de las cuentas que van a tomar. Imagínense, hermano. Hasta ese extremo estamos llegando. Sí, hermano. A ver, hermano Michelle. A ver. Escuchamos. Anito Michelle, perdón. ¿Querías hacer uso de la palabra? Ya. Ok. Ya. Listo, entendí. Ya, entonces una llamadita terminando la clase. Ok, listo. Bien, queridos hermanos, es un gusto poder haber estado con ustedes. Dios mediante quedamos para la próxima semana nuestras oraciones. Sus oraciones por los unos por los otros, como dice el libro de Gálatas, ¿no? Sobrellevando nuestras cargas. Amén. Amén. Pueden prender sus micros ya para despedirnos. Gusto de verlos, hermanos. Que Dios los bendiga. Hermana Marta Díaz, Dios la bendiga también. Saludemos a la hermana Marta. Estemos orando por ella, nuestra hermanita, que está también en la clase. Un gusto de verlos, hermanos, hermanas. Dios los bendiga. Que el Señor los bendiga. Amén. Pastor, una semana más con usted, gracias a Dios. Amén. Buenas noches. Dios los bendiga.